nombre de pila es Egaeus, no mencionaré mi apellido. Sin embargo diré que no existen torres en este mundo más antiguas que las oscuras y grises de mi ancestral casa solariega. Nuestro linaje ha sido considerado una estirpe de visionarios y en muchos detalles insólitos se aprecian pruebas más que suficientes para justificar semejante creencia en la naturaleza de la mansión familiar, los frescos del salón principal, las tapices rías de los dormitorios, las tallas de los contrafuertes de la armería, pero sobre todo en la galería de óleos antiguos, el estilo de la estancia que alberga la biblioteca y, por último, en el peculiar contenido de dicha biblioteca. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con esa estancia y con sus volúmenes, sobre los que no diré nada más. En ella falleció mi madre. En ella nací yo. Resulta insustancial decir que no había vivido antes, que el alma no disfruta de una existencia previa. ¿Lo niegan? No discutamos. Están. Do yo convencido, no busco convencer a los demás. Sin embargo, conservo un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y llenos de intención, de sonidos musicales y tristes a la vez, un recuerdo que no quiere desaparecer, una reminiscencia como una sombra, borrosa, variable, indefinida, inestable, también parecida a una sombra porque no podré librarme de ella mientras exista la luz de mi razón. Nací en esa estancia, a mi alrededor con ojos de la prolongada noche que parecía en existencia entre libros no lo era, a un país denso. Naciones, a un palacio de la imaginación, a los extraños dominios años y llegar a la madurez habitando aún en la mansión de mis padres. No es de extrañar que el estancamiento que sufrió la fuente de mi vida, la rotunda inversión que tuvo lugar incluso en el más común de mis pensamientos. Las realidades del mundo me afectaban como si fuesen vicio. Y no otra cosa, mientras que las ideas descabelladas del mundo de los sueños se convirtieron a su vez no en lo esencial de mi existencia diaria, sino en esa propia existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión paterna. Sin embargo, lo hicimos de forma distinta, yo con mala salud y sumido en el abatimiento, ella ágil, airosa y rebosante de energía. Ella dedicada a pasear por las laderas de las montañas, yo a los estudios propios del claustro. Yo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la meditación más intensa y dolorosa, ella deambulando por la vida sin preocupaciones, sin pensar en las sombras que se cernían sobre su camino. No ni en el vuelo silencioso de las horas oscuras como ala de cuervo. Berenice. Invoco su nombre, Berenice, y desde las grises ruinas de la memoria mil recuerdos tumultuosos despiertan al oírlo. Ah, con qué intensidad veo su imagen ante mí. Como en los primeros días de su alegría y su júbilo. ¡Qué bel! Satán magnífica y formidable. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Sin embargo, todo es misterio y terror, y un cuento que no debería contarse. La enfermedad, una enfermedad mortal, se abalanzó como un simón sobre su cuerpo y, mientras yo la observaba sin descanso, el espíritu del cambio la invadió, impregnando sus opiniones, sus costumbres, su carácter y, de una forma sutil y espantosa, llegó incluso a alterar la identidad de su persona. ¡Ay, la destrucción llegó y se fue! ¿Y la víctima? ¿Dónde está? Ya no la conocía, o ya no la reconocía como a mi Berenice. Entre la larga serie de enfermedades sobreañadidas a la principal, que efectuó una revolución tan horrorosa en los principios y el ser físico de mi prima, la más angustiosa y de carácter pertinaz era una especie de epilepsia que en no pocas ocasiones terminaba en trance, un trance que casi parecía auténtico libertinaje, del que solía recuperar
Sé casi siempre de una forma sorprendentemente repentina. Al mismo tiempo mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo llamarla de otro modo, se iba apoderando de mi rápidamente, para acabar asumiendo un carácter monomaníaco nove. Doso y extraordinario que ganaba en intensidad por horas y dos y que terminó por dominarme de una forma incomprensible. Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una irritabilidad malsana de aquellas propiedades de la mente que la ciencia metafísica denomina, de atención. Es muy probable que no se me entienda, pero me temo que no resulta posible comunicar a la mente del lector no especializado una idea adecuada de esa intensidad de interés nerviosa con la que, en mi caso, la capacidad de meditación, por no emplear tecnicismos, se tenía y enfrascaba durante la contemplación de incluso los objetos más normales del universo. Reflexionar incansable durante muchas horas, con la atención concentrada en algún recurso frívolo presente en el mar. Geno en la tipografía de un libro, permanecer durante casi todo un día de verano absorto en una singular sombra que caía de soslayo sobre la tapicería o el suelo, pasar una noche entera observando ensimismado la llama constante de una lámpara o las brasas de la lumbre, soñar despierto durante días debido al perfume de una flor, repetir de forma monótona una palabra mal y corriente hasta que el sonido, a fuerza de reiterarlo, vea de transmitir a la mente todo tipo de idea, perder la sensación de movimiento o de existencia física por medio de una inactividad corporal absoluta en la que perseveraba obstinado durante mucho tiempo. Esos eran algunos de los caprichos más comunes y menos perniciosos provocados por un estado de las facultades mentales que, aunque sí tenía precedentes, desde luego desafiaba cualquier tipo de análisis o explicación. Pero que nadie me malinterprete. Esa atención excesiva, ferviente y malsana provocada por objetos de naturaleza frívola no debe confundirse con la tendencia a meditar común a todos los seres humanos y a la que se entregan en especial las personas de imaginación ardiente. Ni siquiera se trataba, como podría ser al principio, de un estado excepcional ni de la exageración de dicha tendencia, sino que era algo fundamental y esencial. Mente distinto. En ese caso el soñador o entusiasta, al interesarse por un objeto que no suele ser frívolo, imperceptiblemente pierde de vista dicho objeto entre la infinidad de deducciones y sugerencias que emanan de él hasta que, al concluir su ensoñación, a menudo repleta de lujos, descubre el incitamentum o causa primera de sus reflexiones, olvidado y totalmente invisible. BLE para él. En mi caso, el objeto primario siempre resultaba voló, aunque a través de mi mirada enferma asumía una importancia refractada e irreal. Realizaba escasas deducciones, o ninguna, y las pocas que surgían siempre tenían como centro al objeto original. Las reflexiones nunca eran agradables y mino de mi ensoñación la causa primera, en lugar de esfumarse de mi vista, había despertado ese interés inexplicablemente exagerado que constituía el rasgo dominante de la enfermedad. Rezo. Mido en pocas palabras, en mi caso las facultades mentales que más ejercitaba eran las de atención, como ya he dicho antes, pero quien sueña despierto utiliza las especulativas. En esa época mis libros, aunque en realidad no servían para empeorar la dolencia, como se verá participaban en gran medida, debido a su naturaleza imaginativa e intrascendente, de las cualidades propias de la enfermedad. Entre otros, recuerdo bien el tratado del noble italiano Celio II Curión, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de Carne Christi, de la que la fra. Se mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepul. Tus resurrexit, certum est quia impossibile est dos ocupó todo mi
Tiempo durante muchas semanas de arduas investigaciones. Infructuosas. Parecerá que, desequilibrada solo por las cosas triviales, mi razón se asemejaba a aquel islote marino del que hablaba Lemeo Hefestión y que resistía con firmeza los ataques de la violencia humana y la furia aún más devastadora de las aguas y los vientos, pero temblaba ante el roce del asfódelo. Y aunque al pensador descuidado pueda parecerle indudable que la alteración producida en el estado moral de Berenice por su desgracia da enfermedad me proporcionaría muchos objetos para el ejercicio de tan intensa y anómala meditación, cuya naturaleza me ha costado explicar. Lo cierto es que su infortunio me dolía y me tomaba muy a pecho el hundimiento total de su vida apacible y el Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es absurdo, una vez sepultado, resucitó, es cierto porque es imposible. Moderada, por lo que solía meditar amargamente sobre los medios milagrosos capaces de provocar un giro tan extraño y repentino. Pero dichas reflexiones no compartían las peculiaridades de mi enfermedad y eran como las que en iguales circunstancias se le habría pasado por la cabeza a la mayoría de la humanidad. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se deleitaba con los cambios menos importantes aunque más sorprendentes provocados en él. Cuerpo físico de Berenice, con la singular y más espantosa deformación de su identidad personal. Estoy seguro de que nunca la amé durante los días más promisorios de su belleza sin igual. Dentro de la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca procedían del corazón. Y mis pasiones siempre emanaban de la mente. A través del gris de la madrugada, entre las sombras enrejadas del bosque al mediodía y el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había revoloteado ante mis ojos y yo la había visto no como la Berenice que vivía y respiraba, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal, mundano, sino como la abstracción de dicho ser, no como algo para admirar, sino para analizar, no como objeto digno de amor, sino como el tema de la especulación más avies, trusa e inconexa. Pero después me estremecí en su presencia y la palidez se apoderaba de mí cuando ella se acercaba, sin embargo, como lamentaba amargamente su declive y desolación, recordé que me había amado durante mucho tiempo. Y, en un momento fatídico, le hablé de matrimonio. Con el paso del tiempo se acercaba ya el momento de ñues tras nupcias cuando, una tarde de invierno de uno de esos días anormalmente cálidos, tranquilos y neblinosos para la época del año que permiten criar a la hermosa Alcíone, me encontraba sentado a solas, o eso creía yo, en la estancia interna de la biblioteca. Pero al levantar la mirada vi que Berenice se hallaba de pie frente a mí. Fue mi imaginación alterada, la influencia neblinosa del ambiente, la vacilante penumbra de la cámara o las colgaduras grises que rodeaban su figura lo que me llevó a percibir su silueta como algo impreciso y confuso. No lo sé. No dijo ni una pala. Bra y yo no fui capaz de emitir ni una sola sílaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una sensación de ansiedad insoportable me atormentaba, una curiosidad absorbente impregnaba mi alma y, recostándome en la silla, permanecí un tiempo inmóvil, casi sin respirar, con los ojos clavados en ella. ¡Ay! Su delgadez más resultaba excesiva y ni un solo vestigio de su ser anterior se escondía en las líneas de su contorno. Mi apremiante mirada se detuvo al fin en su rostro. La amplia frente estaba muy pálida y excepcionalmente plácida. El cabello, que había sido como el azabache, la cubría en parte y eclipsaba los huecos de las sienes con innumerables buzones que ahora eran de un amarillo intenso y desentonaban, discordantes por su carácter irreal, con la melancolía que imperaba en el semblante. Los ojos no tenían vida, parecían apagados,
sin pupila, y el miedo me hizo pasar involuntariamente de su mirada vidriosa a la contemplación de los labios delgados y contraídos. En ese momento se abrieron y, en una sonrisa de extra ño significado, los dientes de la Berenice transformada fueron quedando lentamente al descubierto. Ojalá nunca los hubiera visto o, de haberlos visto, ojalá me hubiese muerto enseguida. El ruido de una puerta al cerrarse me distrajo y cuando volví a mirar descubrí que mi prima había abandonado la estancia. Pero, ¡ay! Aquel espectro blanco y espantoso de los dientes no. Había abandonado mi mente trastornada y me resultaba imposible ahuyentarlo. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una muesca en su filo quedaron sin grabar en mi memoria, a pesar de la brevedad de su sonrisa. Los veía incluso con más claridad que en el primer momento. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí, allí, por todas partes, visible y palpablemente frente a mí, largos, estrechos y excesivamente blancos, con los pálidos labios retorcidos de dolor, como si fuese aquel el momento exacto de su transformación. Entonces cayó sobre mí el frenesí absoluto de mi monomanía y luché en vano contra su influencia extraña e irresistible. A pesar de la cantidad de objetos presentes en el mundo exterior, yo solo era capaz de pensar en los dientes. Los deseaba con un afán desenfrenado. Los demás asuntos e intereses diversos van asimilados a su contemplación. Para el ojo de la mente solo ellos existían y, debido a su exclusiva individualidad, se convirtieron en la esencia de mi vida mental. Los veía fuera cual fuese la luz. Los buscaba fuera cual fuese mi ánimo. Analizaba sus características. Me afligía por sus peculiaridades. Reflexionaba acerca de su estructura. Cavilaba sobre la alteración de su naturaleza. Temblaba al atribuirles en mi imaginación una capacidad sensible y sensitiva e incluso, sin la ayuda de los labios, la facultad de expresión moral. De Mademoiselle Sallé. Se decía, que tous es passe taillente sentiments 3. Y de Berenice. Yo creía muy seriamente que tous es dense taillentes idees. Des idees, 4 ya. Esa fue la reflexión estúpida que me destruyó. Des idees. Por eso los codiciaba enloquecidamente. Creía que solo al poseerlos podría recuperar la paz, tras de verme la razón. Así me sorprendió el final de la tarde, luego llegaron las Blas, que se demoraron y se fueron, y volvió a amanecer. La oscuridad de una segunda noche me rodeaba ya y yo continuaba sentado e inmóvil en aquella estancia solitaria, enfrascado en mis reflexiones, aún bajo la espantosa tiranía del espectro de los dientes, ya que flotaba entre las luces y las sombras cambiantes de la habitación con la más vívida y atroz claridad. Con el tiempo, mi ensoñación se vio interrumpida por un grito que expresaba horror y consternación al que siguió, tras una pausa, el sonido de unas voces preocupadas, mezclado con gemidos de pena o dolor. Me levanté de mi asiento y, al abrir las puertas de la biblioteca, me topé con una de las criadas de pie en la antecámara, lloran. Quien me dijo que Berenice ya no estaba. De madrugada había sido presa de la epilepsia y, al acercarse la noche, la tumba aguardaba a su inquilina y todos los preparativos para él. Entierro habían sido llevados a cabo. Me encontré sentado en la biblioteca, otra vez en soledad. Al parecer me había despertado de nuevo tras un sueño confuso y sobrecogedor. Era medianoche y sabía que Berenice estaba rada desde la puesta de sol. Pero de ese deprimente periodo intermedio no conservaba un discernimiento claro y concluyente. Sin embargo lo recordaba lleno de horror, de un espanto más
Espantoso aún por su imprecisión, de un terror más terrorífico. Por su ambigüedad. Constituía una página turbadora en la historia de mi existencia, llena de recuerdos ininteligibles, atroces y borrosos. En vano me esforcé por descifrarlos mientras, de vez en cuando, como el espíritu de un sonido difunto, me parecía oír el alarido estridente y penetrante de una voz femenina. Había realizado una hazaña, pero ¿cuál? Me hice la pregunta en voz alta y el eco de la cámara me respondió, ¿cuál? A mi lado, sobre la mesa, había una lámpara encendida y junto a ella una cajita. Nada en ella llamaba la atención y yo la había visto con frecuencia porque pertenecía al médico de la familia, pero como había llegado hasta allí, ¿por qué estaba sobre mi mesa y por qué me estremecía al mirarla? No había forma alguna de explicar todo eso y mis ojos acabaron por posarse sobre las páginas de un libro abierto y sobre una de sus frases, subrayada. Se trataba de las palabras sencillas y a la vez excepciona. Les del poeta Ensayat, dicebant mi sodales, si sepulcrum. Amicae visitarem, curas meas aliquantulum for levata 5. Entonces por qué, al leerlas con detenimiento, se me pusieron los pelos de punta y se me congeló la sangre en las venas. Alguien llamó con suavidad a la puerta de la biblioteca y, pálido como quien ya está en la tumba, un lacayo entró de puntillas. Parecía loco de miedo y me habló con voz trémula, áspera y muy baja. ¿Qué decía? Oí frases entrecortadas. Hablaba de un grito violento que había perturbado el silencio nocturno, de cómo se habían reunido todos los habitantes de la casa para discernir de dónde procedía aquel grito. Luego su voz se tornó impresionantemente clara al describir una tumba profanada, un cuerpo desfigurado y amortajado pero que aún respiraba, aún palpitante, aún vivo. Señaló mi indumentaria embarrada y cubierta de sangre seca. No hablé y él tomó mi mano con delicadeza, me mostró las marcas dejadas en ella por unas uñas humanas. Llamó mi atención hacia un objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante unos minutos, era una pala. Dejé escapar un alarido, me lancé hacia la mesa y agarré la caja que descansaba sobre ella. Pero fui incapaz de abrirla. Temblaba tanto que se me escapó de las manos. Cayó al suelo con fuerza y se rompió en pedazos. De su interior, produciendo una especie de castañeteo, salieron rodando varios instrumentos odontológicos, mezclados con 32 entidades pequeñas, blancas y parecidas al marfil, que se dispersaron por el suelo. Si te gustó el video, suscríbete y dale a la campanita para más videos como estos, relatos de terror. Hasta la próxima. Cuentos de terror antología. El espíritu del niño muerto. Cuando ocurren cosas, normalmente es a una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia, pero esto que voy a contar sucede en un pueblo, y ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados. Pero yo, como visitante, y mis primas, hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí les parecen normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros hasta llegar. Como en la casa de noche nos aburríamos, mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. Era verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Para ello tenían que atravesar un campo donde en uno de los laterales estaba el cementerio que compartían los dos pueblos y que se hallaba justo a la mitad del camino. Cuando ya estaban bien avanzados oyeron un crujido a sus espaldas. Era él, hermano menor de uno de ellos. Le instaron a que se volviese a casa pues no querían cargar con críos y éste se negó en rotundo,
más que nada es que le daba miedo volverse solo. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio dijeron que iban a jugar para esconderse en él. Como había luna llena se veía bastante bien. Este chico aceptó sin sospechar nada. Ya en el cementerio, uno contaba y los demás se escondieron. Todos juntos, mientras este chico se escondía en otro lado pensando que todos estaban haciendo lo mismo. Cuando ya le perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron por una de las tapias dejando a este chico escondido. No podían evitar reírse de lo fácil que había resultado engañarlo hasta que oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que el segundo grito reaccionaron y volvieron a entrar en el cementerio. Estuvieron buscando por todas partes pero no le encontraron, gritaron su nombre, dieron vueltas y más vueltas y nada. Al cabo de muchas horas, cuando ya despuntaba el alba decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiese gastado una broma y se hubiese ido a casa. Al llegar al pueblo, el hermano fue a su habitación, no había dormido allí, la madre le preguntó por su hermano pequeño y éste le tuvo que contar la verdad. La madre avisó al padre y éste a todo el pueblo. Salieron todos en busca del muchacho al cementerio. Cuando llegaron allí, uno de los vecinos descubrió con terror que el cuerpo del chico se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para un nuevo difunto. El chico tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y de los brazos retorcidos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. Fue un día negro en todo el pueblo, nadie se explicaba lo que había ocurrido allí. El hermano, con los años, fue internado en un psiquiátrico pues decía que su hermano se estaba vengando de él, le veía en todas partes, le pegaba. Los médicos le diagnosticaron neurosis obsesiva postraumática, pero no podían explicar los continuos moretones que aparecían por todo su cuerpo, incluso en la cara. Al cabo de unos años, la madre de estos hermanos se quedó embarazada, y a los 7 meses le ocurrió lo que ya contaron. Antes, algo había provocado la muerte de su bebé y quizás su propia muerte de la que escapó por poco. Los chicos decían que los gritos que oían por las noches eran iguales que los que oyeron en el cementerio. Oyendo esta historia la verdad es que les creímos, habíamos pasado un buen rato de miedo y nuestro tío nos vendría pronto a recoger para llevarnos a casa. Cuando íbamos hacia el coche, sentí un golpe fuerte en mi espalda que me obligó a apoyarme en mi prima de una forma violenta. Casi nos vamos las dos al suelo. Miré hacia atrás, pero los chicos estaban hablando entre ellos a unos 3 metros de nosotros. Mi tío dijo que me había tropezado. Mi prima, sin convencerse del todo, fue hacia los chicos, cuando de repente volvió la cabeza hacia el otro lado de forma violenta. Dijo que alguien la había abofeteado, y tenía una mano marcada en la cara, una mano pequeña. Nos asustamos muchísimo, y empezamos a gritar presas de la histeria. Los chicos vinieron a auxiliarnos mientras mi tío abría el coche rápidamente para meternos dentro. Los chicos hicieron una barrera con sus brazos protegiéndonos de lo que fuese y pudimos meternos en el coche. Por el cristal pude ver cómo golpeaban a algo invisible que les estaba atacando. Mi tío condujo a gran velocidad tocando el claxon como un loco. Al llegar a la casa llamó a mis otros tíos y todos fueron al pueblo a ayudar a los chicos, pero ya todo había pasado. Estos se encontraban agotados por la lucha, con arañazos, golpes, pero dijeron que estaban acostumbrados, que no pasaba nada. Las agresiones en ese pueblo son esporádicas y no siempre a las mismas personas, pero ellos sienten que tienen que estar ahí para que ese niño que murió de forma tan violenta no esté solo. Llegará el momento en que pueda descansar en paz.
La mujer del pasillo. Esta historia trata sobre un chico que hace contacto con su abuela ya fallecida, pero no sabe lo que le espera. Una noche de Halloween, por hacer algo de miedo, jugamos a la ouija. Cosa de la que siempre me arrepentiré. La noche era fría, en el ambiente se notaba un aroma extraño, no sé definirlo con palabras. Unos amigos y yo buscamos una vieja ouija que mi familia siempre ha tenido guardada, era de mi bisabuela, la cual había muerto cuando yo aún no había nacido, y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión, yo por un fin, quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó, entre risas mis amigos bromeaban, yo estaba muy serio, concentrado, pero ellos no lo notaron. Hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno, que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis amigos, se quedaron en silencio, como yo, concentrándose. De repente, el puntero de la ouija comenzó a moverse, preguntamos al unísono, quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado para otro, sin formar palabras. Al final paró, y lentamente, formó las siguientes palabras: estoy yendo por ustedes. Llamaron a la puerta. Pero nadie se atrevió a abrirla, oímos la voz de quien llamaba, era una mujer, estaba en el pasillo, gritaba por entrar a mi habitación, el cerrojo estaba echado, no podía entrar, pero parecía que iba a tirar la puerta abajo. La mujer gritaba desesperada, la puerta iba a caer, así que empujamos la cama para atrancarla. La mujer cada vez más desesperada, gritaba mi nombre. Yo tuve el impulso de abrir la puerta. Pero me contuve, esos gritos eran desesperados. Entonces me di cuenta. Era mi bisabuela, algo me lo decía, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Me lancé a abrir la puerta, quería verla, tenía que verla, pero mis amigos me agarraron. Los gritos cesaron, una de mis amigas, tuvo un ataque de nervios, nos acercamos a consolarla, pero una voz grave y fuerte salió de ella diciendo que no nos acercáramos, nos quedamos de piedra. La mujer del pasillo comenzó a gritar de nuevo, se los advertí, y no me hiciste caso, ahora morirás. Mi amiga comenzó a moverse de un lado a otro, diciendo que nos mataría, intentamos abrir la puerta pero no pudimos, los gritos volvieron a cesar, conseguimos abrir la puerta, yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. Oí los gritos aterrorizados de mis amigos, histéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. Escribo mi historia, 45 años después de que ocurriera, pues acabo de salir de la cárcel, culpado por el asesinato de mis amigos, los cuales encontré muertos cuando conseguí abrir la puerta de mi habitación. Esos misterios de las niñas calladas y lúgubres. Escrito por Laura Isabel, Gothic.N. Fecha de inicio, desde que yo era y soy una de ese tipo de niñas. Fecha de final, esto es para rato, alguna duda sobre este tipo de chicas solo. Contáctenme y les ayudaré a tratarlas y a saber qué les molesta y qué es lo que nunca deben de comentarles. Solo repito que yo soy una de ellas. Empieza así mi preciado escrito sobre estas misteriosas personas, las cuales son niñas y niños que son olvidados y desterrados de la sociedad que se vive hoy. Este texto es valiosísimo y tiene muchas de mis cualidades que ahora describiré. Un día en mi vida cotidiana me di cuenta que en mi mente me hacía falta algo, ese algo me llevó a descubrirlo y fue un estímulo que decía, el sufrir causa alivio pero al sufrir llegarás a tener alguna marca o cicatriz, esa marca o cicatriz que nunca sé borrara. Yo con gusto acepté la propuesta de ese estímulo, me marqué con una aguja y una navaja en la muñeca de la mano izquierda una cruz y esa cruz representaba para mí lo que es la fuerza resistencia que tengo sobre cualquier daño que tenga de los que me rodean, aparte de hacerme esto en el tobillo.
Derecho me hice una marca de la letra L en chino simplificado y encima la letra. Y pues para mí esto significaba mis dos nombres Laura e Isabel, que en este caso somos como novias o en sí somos hermanas que nos amamos, y pues Laura es la de afuera e Isabel es la de adentro, o sea que Laura es el cuerpo que responde y te observa y se expresa, y Isabel es el alma, espíritu, vida y conciencia. Por eso mismo mis compañeros de mi escuela y familia me preguntaban qué es lo que me pasaba. Yo a mis compañeros de mi aula de clases los ignoraba al preguntarme eso, y solo les decía a mí me gusta, y fue lo único que les decía y repetía día tras día, pero a mi familia que me ama y yo a ellos les decía que necesitaba libertad y que me siguieran amando como lo hacen y sobre mis heridas que yo misma me hacía, pues solo así me sentía bien, y pues hasta ahora me siento bien con las marcas que tengo. ¿Por qué me siento bien? Les explico qué es lo que uso y me pongo al salir de mi casa o al estar en mi cuarto o estancia de la casa. Lo que uso en mis atuendos son ropa naranja, negra, roja, azul o morada. Jamás me pondría una prenda o accesorio de color amarillo patito o de color rosa, porque con ello me siento muy mal. Siento que me absorbe mi energía positiva. Uso accesorios que quedan con los colores que uso, y también uso mis peinados locos y a la vez diferentes y con algo que sea muy extravagante pero de color oscuro. Ahora les explicaré qué es lo que hago o qué es lo que veo que hacen mis demás seguidoras o amigos que están en las mismas condiciones o circunstancias que yo. Nosotros pensamos que la humanidad está muy lejos de lo que nosotros ya hemos avanzado. ¿Por qué nosotros pensamos en cosas más allá de lo que la humanidad común puede entender? En ello encontramos problemas que pasarán en el futuro y creencias que llegaran a ser útiles para nosotras y protegernos de todo el mal que nos puedan meter los civiles que hoy en día llamamos ciudadanos. Somos personas que somos góticas, místicas, podemos ser muy malditas y a la vez muy tiernas, podemos ser ruines y a la vez traicioneros, pero jamás mataremos a alguien que se nos quiera unir. Siempre estamos abiertos a quienes nos quieran consultar y seguir. Eso sí, acérquense con cautela y al principio no mencionen lo típico que dicen, o sea la típica frase que es ¿por qué son así? ¿O te gusta ser así? Eso obvio y no les gusta a ellos. Mis ritos y sus ritos son muy diferentes a los que piensas. Los ritos que ellos hacemos son más de que adoramos a el mismo Dios que los católicos y que seguimos las mismas creencias que ellos, pero eso sí modificamos lo que es la creencia de nuestras propias sombras o espíritus internos, que manipulamos y sentimos que nos guían a ser las chicas o chicos que somos. Por eso mismo tendemos a ser muy seguros de nuestras decisiones y opciones de cómo vivir en este pequeño mundo, en este pequeñísimo mundo que la mayoría destruye, pero nosotros lo mantenemos en equilibrio. Me encantaría contarles yo a ustedes qué es lo que puedo hacer yo con una de mis cualidades de ser una chica solitaria y misteriosa. En sí este no es el nombre corto de este tipo de personas, el nombre corto de ellas es góticas legendarias. El término legendaria significa en el idioma de las góticos de los siglos pasados, cuando empezaron a surgir estas personas, y de allí surgieron los Dark Class. Revelaciones de los góticos por ser otras personas diferentes. Bueno, lo que yo puedo hacer, y es algo que me han checado más de 10 psicólogos, es que yo puedo ver sombras que pasan y siento presencias de espíritus que pasan a mi alrededor. Y varias veces he tenido el gusto de hablar con ellos y ellos conmigo también, y pues a veces me dicen secretos que nadie sabe y que nadie se percata de pasan o pasaran. Les contaré uno de estos secretos, ya que este espíritu me dijo que les comentara. Es sobre que en la Tierra existen los llamados presidentes, y me dijo un espíritu que esos presidentes tienen malas influencias, o sea influencias de él más allá, y que por eso nos sacrifican por satisfacer a sus grandes amos, o sea a los miles de almas que están manipulando a los gobernantes para mandar sus tropas, que son sus sacrificados a la guerra, y así al complacer a sus fieras que son los espíritus del mal. Y no mencionaré el nombre del creador de esos espíritus por que estaré invocándolo y me estaré metiendo en sus entrañas, sabiendo que
Estamos mis hermanos y yo en el filo de la espada, por caer en esos pecados. Este secreto se los confió y sé que lo usarán para despojar a sus hijos, conocidos o a ustedes mismos de las entrañas del reclutamiento de ejército de sacrificados por el placer del ser del más allá. Contaré más sobre nosotros más adelante, solo que ahora le empiezo a decir esto. Y a informarles que cualquiera que esté con la misma penumbra solo contáctenme en este espacio y después le pasaré mi email, mi frase y la de mis seguidores. El exterminador. Con la enorme guadaña a la espalda, sintiendo la lluvia empapar sus cabellos, un ser que debió haber muerto hace muchos siglos. Avanzaba sigiloso en la noche. Caminó durante largos minutos en la total soledad, sin encontrarse a nadie por el camino. Otra alma errante se cruzó de camino a la fiesta. Era un joven de unos 17 años, que vestía íntegramente de negro y llevaba todo tipo de accesorios satánicos. Era uno de los llamados Dark que habían sido convocados aquella noche en un abandonado psiquiátrico de las afueras de un solitario pueblo por una secta que lideraba a una chica que se hacía llamar la esclava. El chico ahogó un grito al verle y apretó el paso cuando el ser le dedicó una maligna sonrisa. Esos Darks le daban muchos problemas, odiaba a aquellos imbéciles que anhelaban convertirse en vampiros, beber sangre y salir de casa. Idiotas, todos ellos creían que podrían soportar el peso de ser vampiro, que ellos serían diferentes, ciegos al horrible destino de las criaturas de la noche. Él lo sabía bien, una vez fue uno de esos idiotas, hace ya varios siglos. Anhelaba con toda su alma entregarse a la oscuridad, convertirse en bebedor de sangre y conocer la inmortalidad. Pero cuando su deseo finalmente fue concedido y logró obtener el don de los vampiros, todo se le escapó de las manos. Asesinó él mismo a su familia para borrar cualquier huella de su existencia mortal, renaciendo con un nombre que ahora ya no recuerda. Pronto fue cuando comprendió su error, tal vez demasiado tarde. Vio lo que significaba ser un vampiro y se juró a sí mismo que dedicaría su inmortalidad a acabar como fuera con los vampiros. Durante siglos se alimentó de la sangre de los de su especie, llegando a ser más poderoso que cualquier otro. Tuvo muchos nombres. Primero fue Darloer, luego el cazador de sombras y finalmente los mismos vampiros le bautizaron como el exterminador. Siempre manteniéndose en las sombras ha cazado a los vampiros y ellos le han intentado cazar a él. Pero el paso de los siglos solo había dejado a un vencedor, convirtiendo al exterminador en algo más que un simple vampiro. No podía soportar a los satánicos, le ponían enfermo. Siempre se había mantenido al margen para evitar no salir a la luz, pero esta vez se habían pasado. Y mucho. Aquella que se hacía llamar la esclava era una vampira muy antigua, casi tanto como él. Más de una vez se habían enfrentado. Pero ella siempre lograba escapar, era una criatura muy ágil y escurridiza. Al contrario que el exterminador, ella no tuvo problemas para adaptarse a los nuevos tiempos, liderando una secta de fanáticos del vampirismo a los que prometía entregar el don de la inmortalidad cuando llegara el momento. A la congregación de hoy llegaban Darks convocados por internet de varios países. La noche prometía ser una orgía de sangre y sexo memorables, con la esclava de anfitriona. Normalmente él no habría intervenido de no ser porque la esclava pretendía crear un pequeño ejército oscuro de vampiros esa noche, cosa que el exterminador no estaba dispuesto a permitir. Tras un rato caminando en silencio divisó entre la lluvia el psiquiátrico abandonado, que languidecía en lo alto de una pequeña colina. Podían divisarse decenas de coches aparcados frente al lugar, aunque no se divisara luz alguna desde el exterior. El exterminador se plantó con su 1,98 m de altura frente a la vieja puerta de madera, custodiada por un par de gorilas.
Humanos armados. Un grupo de 6 Darks que estaban a punto de entrar lo vieron petrificado como una estatua a pocos metros de la puerta y se quedaron atónitos mirándolo. Uno de ellos se armó de valor y pensando que estaba protegido por algún demonio se dirigió al exterminador, que seguía impasible. Su larga melena negra y violeta era agitada por el viento y la lluvia impidiendo que el muchacho viera su rostro totalmente negro, pues el exterminador se lo pintaba así como muestra de desprecio por el tono paliducho que había heredado de los de su especie. El chico pareció enmudecer ante aquella mole enfundada en un largo abrigo, pero finalmente preguntó: ¿Eres un vampiro? El exterminador clavó sus fulminantes ojos rojos sobre el chico, que retrocedió atemorizado. Lo fui, respondió con una voz que helaría el corazón más valiente. ¿Entonces qué eres ahora?, preguntó cada vez más asustado. El exterminador sacó lentamente la guadaña, blandiéndola con sobrehumana habilidad. Para ti soy la muerte. Antes de que el chico pudiera reaccionar, el exterminador descargó la brutal guadaña sobre él, partiéndolo en exterminador. Siempre manteniéndose en las sombras, ha cazado a los vampiros y ellos le han intentado cazar a él. Pero el paso de los siglos solo había dejado a un vencedor, convirtiendo al exterminador en algo más que un simple vampiro. No podía soportar a los satánicos, le ponían enfermo. Siempre se había mantenido al margen para evitar no salir a la luz, pero esta vez se habían pasado. Y mucho. Aquella que se hacía llamar la esclava era una vampira muy antigua, casi tanto como él. Más de una vez se habían enfrentado. Pero ella siempre lograba escapar, era una criatura muy ágil y escurridiza. Al contrario que el exterminador, ella no tuvo problemas para adaptarse a los nuevos tiempos, liderando una secta de fanáticos del vampirismo a los que prometía entregar el don de la inmortalidad cuando llegara el momento. A la congregación de hoy llegaban Darks convocados por internet de varios países. La noche prometía ser una orgía de sangre y sexo memorables, con la esclava de anfitriona. Normalmente él no habría intervenido de no ser porque la esclava pretendía crear un pequeño ejército oscuro de vampiros esa noche, cosa que el exterminador no estaba dispuesto a permitir. Tras un rato caminando en silencio, divisó entre la lluvia el psiquiátrico abandonado, que languidecía en lo alto de una pequeña colina. Podían divisarse decenas de coches aparcados frente al lugar, aunque no se divisara luz alguna desde el exterior. El exterminador se plantó con su 1,98 m de altura frente a la vieja puerta de madera, custodiada por un par de gorilas humanos armados. Un grupo de 6 Darks que estaban a punto de entrar lo vieron petrificado como una estatua a pocos metros de la puerta y se quedaron atónitos mirándolo. Uno de ellos se armó de valor y pensando que estaba protegido por algún demonio se dirigió al exterminador, que seguía impasible. Su larga melena negra y violeta era agitada por el viento y la lluvia impidiendo que el muchacho viera su rostro totalmente negro, pues el exterminador se lo pintaba así como muestra de desprecio por el tono paliducho que había heredado de los de su especie. El chico pareció enmudecer ante aquella mole enfundada en un largo abrigo, pero finalmente preguntó: ¿Eres un vampiro? El exterminador clavó sus fulminantes ojos rojos sobre el chico, que retrocedió atemorizado. Lo fui, respondió con una voz que helaría el corazón más valiente. ¿Entonces qué eres ahora?, preguntó cada vez más asustado. El exterminador sacó lentamente la guadaña, blandiéndola con sobrehumana habilidad. Para ti soy la muerte. Antes de que el chico pudiera reaccionar, el exterminador descargó la brutal guadaña sobre él, partiéndolo en dos como si fuera una rama. La sangre del chico empapó el húmedo suelo y sus valientes compañeros empezaron a gritar como locos, mientras los 2 tipos de seguridad descargaban sus inútiles armas de fuego sobre él sin hacerle el menor efecto. El exterminador
Avanzó enseñando sus afilados colmillos. Ya es hora de que alguien les enseñe lo que es el poder del infierno, exclamó asesinando a los de seguridad. Dentro se estaba consumando la fiesta dark de sus vidas, todo estaba saliendo a pedir de boca. El psiquiátrico estaba muy sucio, con paredes manchadas con la sangre de anteriores sacrificios y aspecto de estar en ruinas. La poca luz que provenía de las velas negras alumbraba escenas sádicas de sexo bajo cruces invertidas. Mensajes satánicos escritos en cada rincón y estrellas de 5 puntas ardiendo a ritmo de Death. Pero de pronto la puerta de la entrada reventó en miles de astillas bajo el peso de la guadaña y muchos creyeron que la muerte había acudido al fin a su llamada. El exterminador avanzó lentamente haciendo crujir el viejo suelo con sus grandes botas militares, mientras varios asistentes se quedaban hipnotizados mirándole, sin saber cómo reaccionar en el estrecho pasillo de entrada ante la atenta mirada del exterminador. Como un toro salvaje arremetió la mole contra los darks con la guadaña por delante, desatando una carnicería en segundos que bañó las paredes con sangre satánica. A un pequeño grupo de 5 les sesgó a la altura de la rodilla, cayendo sus cuerpos mutilados al suelo en brutal agonía. Pero eso no había sido ni un calentamiento para él. Necesitaba más. Un hombre de unos 30 años estaba azotando a una joven en un pequeño cuarto cuando escuchó un ruido en el pasillo y se detuvo. La joven se giró extrañada. ¿Qué ocurre? He oído algo, voy a asomar la cabeza. El hombre asomó la cabeza y una milésima de segundo después su cuerpo se desplomaba sin vida. Decapitado, ante los gritos de horror de la joven, que vio como un enorme carnicero manchado con el líquido vital de sus víctimas no mostraba ningún sentimiento antes de aplastarle su frágil cabeza con sus botas contra el suelo. En otra habitación un joven practicaba necrofilia con un mugriento cadáver que haría vomitar a más de uno. Cuando entró el exterminador y sin mediar palabra le agarró con una mano la cabeza por detrás y le chocó contra la de la muerta tantas veces que se le fracturó el cráneo. El exterminador se ensañó con la cabeza molida del joven hasta que el encéfalo se desparramó en sus manos. La sangrienta mole siguió irrumpiendo una a una en las pequeñas habitaciones de esa parte del psiquiátrico, dejando tras de sí un rastro de cadáveres. Algunos desesperados se le arrodillaron a sus pies implorando la muerte y allí mismo la encontraron. O un gótico grande y fuerte que se interpuso en su camino. Parecía querer luchar contra él. Le soltó una patada que el exterminador paró en seco en el aire, retorciéndole la pierna para que gritara de dolor. Cuando el gótico cojeaba asustado, un rápido movimiento de guadaña le abrió una brecha en el estómago por la salieron calientes sus intestinos, mientras el gótico intentaba retenerlos dentro desesperado. A los pocos segundos su cuerpo cayó al suelo sin vida, siendo pisoteado por su asesino al pasar. Movido por una insaciable sed de muerte, el exterminador entró en la gran sala de rituales, una sala donde habría reunidos a la luz de las velas al menos 200 fanáticos encapuchados, que escuchaban death metal esperando a que la esclava hiciera su aparición en el pequeño altar que le habían preparado, pero en lugar de su amada líder vieron estupefactos como la misma encarnación de la muerte. Se situaba decidida en el altar, provocando que instantáneamente varios fanáticos se arrodillaran al reconocer en él un ser superior. Pero el colosal asesino que ante ellos se alzaba escuchó la música, la reconoció y dijo con la voz más diabólica que habían escuchado. Nunca. Idiotas, ponéis banda sonora a vuestro funeral. Los fanáticos sacaron cuchillos rituales de sus ropajes y fueron en masa a atacarle, siendo cegados como el agricultor ciega el trigo. El exterminador movía su guadaña a gran velocidad, rebanando todo lo que se pusiera por delante, llegando a matar a casi 10 fanáticos de un solo golpe. Olas de sangre surgían cada vez que el monstruoso ser atacaba, desperdigando miembros sueltos por toda la sala, que pronto se convirtió en el escenario de una masacre indiscriminada, quedando el exterminador en el medio, rodeado por los cuerpos mutilados de aquellos que ansiaban la muerte y la vida eternas a la vez. El exterminador notó que el resto de participantes de la reunión se estaban marchando acojolado, pero no le importó, así advertirían al mundo lo que le pasa a los que juegan con poderes que no controlan. Su objetivo seguía en la casa, esperándole al fondo de una escalera que conducía a la planta superior. Los peldaños crujían resquebrajándose al sentir su peso, así como pequeños cachos del techo se venían abajo frente a su poderosa
Pisada. Se detuvo frente a una vieja puerta cerrada con varios candados, podía oír su jadeante respiración al otro lado suplicándole que entrara para acabar con su vida. La puerta no resistió un golpe. Con el canto de la mano y el exterminador entró en una especie de trastero donde había guardados todo tipo de objetos religiosos, acumulados hasta la saturación. Aquel sitio parecía el fruto de una mente perturbada, que había usado esa gran habitación como refugio de sus siniestras fantasías. Ni un atisbo de luz se filtraba por el techo, sin embargo el exterminador vio perfectamente a la esclava entre dos grandes figuras de santos a tamaño real. Seguía conservando intacto su bello rostro arrogante de vampira, de piel más blanca que el mismo mármol. Sus negros cabellos azabaches le caían perpendiculares sobre los fuertes hombros, resaltando su ágil figura, la pegada cazadora de cuero negra que llevaba, así como el resto del look gótico llevado al extremo. En su delicada mano derecha empuñaba una larga espada acabada en oro y plata que era digna de su poder. Veo que aún no has muerto, Darloer dijo clavando en él exterminador sus brillantes ojos azules. Solo me permitiré el lujo de morir cuando todos los vampiros hayan caído bajo mi guadaña. El exterminador sonrió, hacía décadas que no hablaba con alguien y durante un segundo deseó poder pasar algún tiempo con la esclava, pero al sentir la sangre resbalando por su cara recordó su misión. Aquí acaba tu historia, cazador de sombras. La esclava se lanzó contra el exterminador soltando mandobles como una loca, que éste desviaba con la guadaña rápido como el pensamiento. La esclava logró hacerle un corte profundo y el exterminador le devolvió el favor agarrando una de las estatuas de los santos y estrellándosela en la misma cabeza. El filo de la guadaña pasó a escasos centímetros de la fina piel de la esclava, que usó su agilidad para esquivar al exterminador, camuflándose entre los objetos de aquel tétrico lugar. ¿Qué ocurre, exterminador? Soy demasiado rápida para ti, decía la esclava moviéndose como un rápido felino de un lado para otro sin parar. La esclava surgió de entre las sombras asestándole un fuerte tajo en el hombro que hizo manar la sangre del cazavampiros. El exterminador se quedó muy quieto en el centro de la sala tras él ataque, mientras la esclava pudiera camuflarse y asaltarle por sorpresa. Su enemiga tendría ventaja. Cogiendo impulso subió raudo por la pared y aterrizó violentamente descargando toda la furia de su guadaña contra el viejo suelo de madera que cedió, desplomándose arrastrando consigo a el exterminador y la esclava. Cayeron entre escombros sobre la sala de la carnicería, donde ahora un nauseabundo olor impregnaba toda la sala, mezcla de suciedad antigua y hedor a muerte. Levantándose, los viejos vampiros reemprendieron su lucha sin cuartel que se fue recrudeciendo con el paso de los minutos. La esclava le propinó un rápido corte en la rodillas que hizo tambalearse al exterminador, tras lo cual la vampira intentó amputarle el brazo izquierdo de cuajo pero erró en su acometida y tan solo logró hacerle una sangrante herida. El exterminador movió con precisión letal su guadaña clavándosela en el estómago a la esclava y estrellándola con todas sus fuerzas contra la pared. Los dos se miraron jadeantes, ambos habían perdido mucha sangre y ya casi no podían aguantarse en pie. Con gran esfuerzo los dos seres sobrenaturales se acometieron en un último lance en el cual el exterminador intentó partirla en dos con la guadaña, pero la esclava lo esquivó astuta y clavó hasta el fondo su poderosa espada en el abdomen del exterminador, que retrocedió, tambaleándose con la espada incrustada. La esclava vio satisfecha como el gran vampiro perdía las fuerzas por momentos, arrodillándose en un charco de su propia sangre. Pero cuando ya cantaba victoria vio sin dar crédito como el ensangrentado ser se levantaba apoyándose en su gran guadaña, resistiéndose a morir sin haber cumplido su promesa.
El exterminador dejó las armas en el suelo y se arrojó contra la esclava buscando su delicado cuello. Esta intentó resistirse como pudo, le arañó y golpeó sin descanso, pero el exterminador poseía una fuerza extrema contra la que no podía competir. Hundiendo sus poderosos colmillos en la fría carne, el inmortal asesino bebió hasta la última gota de sangre de la esclava, cuyo cuerpo se desplomó muerto en el suelo en cuanto el exterminador la soltó. Guadaña en mano de nuevo se relamió excitado y emprendió una búsqueda de líquido inflamable por toda la casa escuchando de fondo la cañera música. Minutos después la lluvia le limpiaba el ensangrentado cuerpo mientras caminaba a paso rápido. Echó un último vistazo al ardiente psiquiátrico que se consumía envuelto en un mar de llamas y aquel ser desapareció. Como si la noche se lo hubiera tragado, volviendo a las sombras. Si te gustó el video dale like y comparte para poder subir más videos como este. Suscríbete y gracias por escuchar este canal. Hasta la próxima. Buenas noches comunidad, prepárense para escuchar unas de las leyendas más aterradoras de México. Ponte tus audífonos y sube el volumen, empecemos. Buenas noches comunidad, prepárense para escuchar unas de las leyendas más aterradoras de México. Ponte tus audífonos y sube el volumen, empecemos. La leyenda del charro negro, una maldición espeluznante. Se dice que al anochecer, en algunos caminos de México se escuchan las espuelas de un charro, se siente frío y de pronto aparece entre la niebla un hombre vestido de negro. Es un ajuar de, en efecto, un charro elegante con detalles en oro y plata. Lleva un sombrero enorme y hay quien dice que porta un gabán si es que hace mucho frío, así como botas y una apariencia excéntrica, pero atractiva. Se le puede ver montado en su caballo negro como la noche. Pero este es muy extraño porque sus ojos brillan en la oscuridad como bolas de fuego que impregnan miedo en quien lo mira. Se cree que este se le aparece a los viajeros, pues su ruta central es cualquier carretera, sin embargo, se puede aparecer en las calles y caminos. Siempre llega frente a su víctima si están lejos de la ciudad y si va en soledad. Ahí, cara a cara, él ofrece riquezas y sueños que aparecen lejanos, pero no gratuitamente, sino con costo muy alto, el alma del viajero. Pero no lo hace por gusto, sino porque está condenado a tal acción hasta encontrar a alguien tan avaro que sea capaz de dar su alma a cambio de todo lo que siempre soñó. Justo como él lo hizo. El charro negro, que entonces tenía un nombre común, pero desconocido hasta la fecha, creía que una buena apariencia le abriría las puertas de la alta sociedad, no obstante, su aspecto lo delataba. Los ricos del pueblo, igualmente desconocido, lo hacían menos, al grado de humillarlo con solo mirarlo. Esto no le gustaba ni un poco, así que trató de ahorrar cada vez más hasta tener lo suficiente como para comer bien unos días, tener un traje genial y un caballo hermoso. Esto fue suficiente un tiempo, pero, eventualmente, volvió el aspecto humilde que tanto detestaba. Hundió en una depresión profunda, por lo que su éxito se alejaba cada vez más. Desesperado, invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños. Él no tenía conocimiento sobre brujería o satanismo, pero aún así lo logró y se cree que el mismísimo Satán se apareció frente a él y sin que el hombre le dijera algo, el diablo le ofreció cantidades exorbitantes de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos, tierras y más. Pero le pidió a cambio su alma. El joven era valiente, altivo, avaro y muy exigente, así que sin temor aceptó. Se dice que cuando Satanás se apareció ante sus ojos, no sintió miedo. Ni un poco. Así que rápidamente, el diablo hizo el trato con él y la vida de lujos empezó con rapidez. Así, el joven compró todo lo que quería y podía, casas, tierras, animales, comida y hasta amigos, pero poco a poco su juventud se fue perdiendo y por ello, su vitalidad también. Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio, así que lentamente, envejeció rodeado de gente falsa y riquezas excesivas, pero sin sentido. El cobro de la deuda. El hombre, a quien todos conocían como el charro por su increíble aspecto pulcro vestido de lujo, empezó a morir, pero había olvidado el trato que hizo con Satanás. Se suponía que al morir su alma sería propiedad del diablo, y por ende, éste estaba al tanto del suceso. El famoso charro fue recordando poco a poco y el temor entró en él,
lo cual le dio vitalidad, así que decidió no morir, al menos no en el pueblo, y empezó a ocultarse. Hizo que el personal de su hacienda pusiera cruces en toda la propiedades y que construyeran una capilla para estar cerca de Dios y evitar por completo la deuda con el diablo. Asimismo, tomó su mejor caballo y huyó montado en él con una bolsa de monedas de oro, pensando que así esquivaría al demonio, pero no fue nada funcional, ya que Satanás lo encontró a la mitad del camino y se le puso enfrente para llevárselo con todo y alma. El hombre no tuvo tiempo de responder y de pronto, los brazos empezaban a secarse, así como las piernas y poco a poco el resto del cuerpo. El caballo intentó patear al demonio pero empezó a sufrir un ataque y de pronto, ambos estaban muertos, pero de pie. Tenían la piel muerta, casi estaban en huesos, pero el poco pelaje que le quedaba al caballo brillaba como nunca, mientras que el charro negro se mantuvo fuerte y grande. Satanás, entonces, le condenó a vagar en las noches tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir, a cambio de una buena vida. A cambio, si aceptaban, él le permitiría entrar al infierno para siempre, y el siguiente hombre tomaría el lugar del charro negro. Desde entonces, el charro negro vaga por las noches buscando el descanso eterno y la paz. Así que si te lo encuentras, será mejor no acceder a sus truculentas propuestas. Ten mucho cuidado. Si te gustó el video, suscríbete y comparte y da like, no cuesta nada, así me ayudas a seguir subiendo más contenido. Hasta la próxima. La leyenda del Cantuña, el hombre que vendió su alma al diablo en el corazón de la ciudad de Quito, capital de Ecuador, se cuenta una de las leyendas más famosas y misteriosas, la leyenda del Cantuña. Esta leyenda ha sido transmitida por generaciones y está llena de elementos sobrenaturales, moralidad y la lucha entre el bien y el mal. La historia gira en torno a un hombre humilde que, en su desesperación, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de la ciudad para siempre. El contexto histórico: la leyenda de Cantuña tiene lugar durante la época colonial en el siglo XVII, cuando Quito era una ciudad marcada por su prosperidad religiosa y cultural, pero también por las dificultades económicas y los trabajos imposibles de construir monumentos y edificios en medio de las condiciones adversas de la época. En este contexto, un hombre llamado Cantuña, un humilde indígena, fue contratado para construir una iglesia. La iglesia de la Compañía de Jesús, una de las construcciones más emblemáticas de Quito, sería el escenario de su inusual encuentro con el diablo. El pacto con el diablo. La historia comienza con el desafío que Cantuña enfrentó. La construcción de la iglesia era casi imposible debido a la falta de recursos y el tiempo limitado. El trabajo debía completarse en un corto periodo, pero la obra estaba retrasada. Desesperado y al borde de la ruina, Cantuña, en un acto de desesperación, hizo un pacto con el diablo. Se dice que el diablo, disfrazado de un hombre misterioso, se presentó ante Cantuña y le ofreció ayudarlo a completar la construcción de la iglesia. A cambio, Cantuña debía entregar su alma al diablo una vez que la obra estuviera terminada. Cantuña, sin pensarlo mucho, aceptó el trato. La construcción de la iglesia. El diablo cumplió su parte del trato. Al día siguiente, con magia oscura y poderes sobrenaturales, completó la iglesia en una sola noche, un trabajo que normalmente habría llevado meses, si no años. La iglesia, impresionante en su majestuosidad y detalles, parecía un milagro. Sin embargo, Cantuña comenzó a arrepentirse de haber hecho un pacto con el diablo. Sabía que había vendido su alma y temía que llegara el día de cumplir con el acuerdo. Pero, cuando el diablo vino a reclamar su alma, Cantuña había ideado un plan. El truco de Cantuña: antes de que el diablo llegara para cobrar su alma, Cantuña corrió a la iglesia y comenzó a cavar agujeros en el suelo, escondiendo monedas y objetos valiosos en ellos. En ese momento, Cantuña comenzó a rezar, invocando a los santos y pidiendo ayuda. Cuando el diablo llegó para reclamar su alma, Cantuña le pidió que le diera más tiempo para terminar los detalles de la iglesia. El diablo, impaciente y ansioso por cumplir su trato, aceptó una prórroga de un día. Sin embargo, cuando el diablo fue a revisar la iglesia, se dio cuenta de que los agujeros donde Cantuña había escondido las monedas impedían que los demonios completaran su trabajo. Así, el diablo no pudo sellar su parte del trato, y Cantuña escapó de su condena. El legado de la leyenda hoy en día. La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero su historia está profundamente marcada por la leyenda del Cantuña.
Según la leyenda, en las noches de tormenta, todavía se pueden escuchar los gritos del diablo buscando el alma de Cantuña, pero nunca logra alcanzarlo. Los habitantes de Quito aún cuentan esta leyenda con asombro, recordando la astucia y valentía de un hombre que desafió al diablo mismo. La leyenda de Cantuña es un testimonio de la lucha entre el bien y el mal, y cómo las decisiones impulsivas pueden tener repercusiones profundas. Reflexiones sobre la leyenda de Cantuña. La leyenda de Cantuña no solo es una historia fascinante de magia y misterio, sino también una lección de moralidad. Nos enseña que los pactos que parecen demasiado buenos para ser verdad a menudo tienen un costo, y que la sabiduría y la astucia pueden ser las mejores armas contra las fuerzas oscuras. Hoy en día, la figura de Cantuña se ha convertido en un símbolo de resiliencia, astucia y el poder del espíritu humano frente a las adversidades más extremas. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, es gratis, así me ayudas a subir más contenido como este. Los nahules de Veracruz, un pacto misterioso y muy poderoso. Los nahules son personas normales por el día pero por la noche. Tienen el don y el poder para convertirse en cualquier tipo de animal o bestia. Algunos pueden transformarse en águilas, otro en lobos e incluso en cerdos. Pero ¿cómo logran hacer ese tipo de cosa simple y sencillo? Cuenta la leyenda que el primer nahual de la historia ofreció su alma a los espíritus de la naturaleza. A cambio, los espíritus le otorgaría el conocimiento y poder para lograrlo y así convertirse en un animal. Pero su transformación no era total, siempre quedaban rastros humanos como los ojos, incluso la nariz. Hoy en la actualidad solo quedan pocos con ese conocimiento ancestral que pasa de generación en generación. ¿Sabes estos datos? Déjame en los comentarios qué has escuchado de los nahules. Si todavía no te has suscrito en mi canal, te invito a suscríbete, es gratis, así me ayudas a subir más contenido como este. Suscríbete, gracias. La bruja Baba Yaga. Versión de Alexandr Nikolayevich Afanasiev, 1826 a 1871. El cuento del cuento. La niña pega la oreja al suelo del bosque y la escucha, son los pasos de Baba Yaga, la bruja que viene a comérsela. La niña corre más rápido, saca un objeto mágico, le corta el paso. Pero Baba Yaga vuelve a perseguirla. Tiene mucha hambre. La bruja Baba Yaga. Versión de Alexandr Nikolayevich Afanasiev, 1826 a 1871. El cuento del cuento. La niña pega la oreja al suelo del bosque y la escucha, son los pasos de Baba Yaga, la bruja que viene a comérsela. La niña corre más rápido, saca un objeto mágico, le corta el paso. Pero Baba Yaga vuelve a perseguirla. Tiene mucha hambre. Afanasiev quería rescatar la voz, las costumbres y la filosofía de los campesinos y de las pastoras que vivían muy ignorados por los gobernantes rusos, pero que conocían narraciones llenas de transformaciones extraordinarias, como las que leerás en este cuento. Ahí viene la bruja otra vez y la niña corre con todas sus fuerzas. Corre también. El cuento. Había una vez un hombre viejo que había perdido a su esposa y se había vuelto a casar. Tenía una hija de su primer matrimonio, una niña, que no encontró nunca la bondad y el consuelo que necesitaba en los ojos de su madrastra malvada. La mujer solía golpearla y preguntarse, sin titubear, cómo podría matarla. Un día el padre tuvo que ausentarse por un viaje y la madrastra aprovechó y le dijo a la niña: «Ve con tu tía, mi hermana, y pídele aguja e hilo para hacerte un vestido». Pero esa tía era la perversa bruja Baba Yaga. La bruja caníbal. La chica no era tonta, lo sabía, así que primero fue a casa de una verdadera tía suya, hermana de su padre, y le dijo: «Buenos días, tita». «Buenos días, querida. ¿Qué te trae por aquí?» «Madre me ha enviado con su hermana para que le pida hilo y aguja para hacerme un vestido». Consciente del peligro, su tía le dio instrucciones sobre lo que debía hacer. «Hay una vedula ahí, sobrina, que te rasguñará la cara, debes atarle una cinta en una rama, hay puertas que crujirán y se cerrarán de golpe para no dejarte pasar, debes echar aceite en sus bisagras, hay perros que te atacarán, debes aventarles estos panecillos, hay un gato que te sacará los ojos, debes darle un pedazo de tocino». Así que la niña se fue, tomó una cinta, aceite, un par de panecillos y tocino de casa de su tía, y caminó hasta que llegó al lugar.
Ahí había una cabaña, donde estaba sentada, tejiendo, la perversa bruja Baba Yaga, con sus patas de puro hueso. «Buenos días, tiita», dijo la niña. «Buenos días, querida», respondió la bruja. «Madre me envió para pedirte hilo y aguja pues quiere hacerme un vestido». «Muy bien, pasa, siéntate y teje un poco en lo que los traigo». La niña se sentó detrás del telar mientras la bruja Baba Yaga salía de la cabaña y le decía a su joven servidora: «Calienta la bañera y lava a mi sobrina. Vigílala de cerca, me la voy a desayunar». La niña se quedó ahí sentada, tan asustada que no sabía si estaba viva o muerta. Al poco rato habló, implorándole a la joven: «Buena mujer, por favor, moja la leña en lugar de encenderla y trae el agua para el baño en un colador». Y diciéndole esto le regaló un pañuelo. Baba Yaga esperó algún tiempo fuera de la cabaña, luego se acercó a la ventana y preguntó: «¿Estás tejiendo, sobrina? ¿Estás tejiendo, querida?» «Ah, sí, tía, estoy tejiendo». De modo que la bruja se fue otra vez y la niña aprovechó para darle al gato un pedazo de tocino, antes de que éste le sacara los ojos, y preguntarle: «¿Hay manera de escapar de aquí?» «Aquí tienes un peine y una toalla», dijo el gato, «tómalos y vete. Baba Yaga te perseguirá, pero debes poner el oído sobre la tierra y cuando escuches que casi está frente a ti, arroja la toalla. Se convertirá en un río ancho, ancho. Si Baba Yaga logra cruzar el río, entonces debes poner el oído sobre la tierra otra vez, y cuando escuches que casi está frente a ti, avienta el peine. Se convertirá en un bosque espeso, espeso, no habrá manera de que pueda atravesarlo». La niña tomó la toalla y el peine, luego huyó. Los perros la hubieran atacado, pero les aventó los panecillos y la dejaron seguir, las puertas hubieran rechinado y azotado para impedirle el paso, pero les puso aceite en las bisagras y la dejaron seguir. El abedul le hubiera rasguñado la cara, pero le amarró la cinta y la dejó seguir. El gato se sentó ante el telar, se puso a trabajar. No tejió mucho, en cambio, enredó todo. La bruja Baba Yaga se acercó a la ventana y preguntó: «¿Estás tejiendo, sobrina? ¿Estás tejiendo, querida?» «Estoy tejiendo muy bien, vieja bruja, muy bien», respondió el gato con voz ronca. La bruja no se la creyó, se precipitó hacia la cabaña, vio que la niña se había ido y golpeó e insultó al gato por haberla dejado escapar y no haberle sacado los ojos. «A pesar de que te he servido durante mucho tiempo», dijo el gato, «no me has dado más que huesos. Ella me dio tocino». Entonces la bruja se abalanzó sobre los perros, las puertas, el abedul, la joven, y empezó a insultarlos y a golpearlos. Los perros le dijeron: «Te hemos servido durante mucho tiempo, pero solo nos has arrojado mendrugos quemados. Ella nos dio panecillos para comer». Las puertas dijeron: «Te hemos servido durante mucho tiempo, pero ni siquiera le has puesto una gota de agua a nuestras bisagras. Ella nos puso aceite». El abedul le respondió: «Te he servido durante mucho tiempo, pero nunca me has atado ni un hilo. Ella me amarró una cinta alrededor». Finalmente, la joven dijo: «Te he servido durante mucho tiempo, pero nunca me has dado ni un harapo. Ella me dio un pañuelo». La bruja Baba Yaga, con sus piernas de puro hueso, llegó de un salto a su mortero, lo hizo andar, al tiempo que con una escoba iba borrando las huellas de su paso, y salió a perseguir a la niña. Entonces la niña puso el oído sobre la tierra, y cuando escuchó que la bruja le estaba dando alcance, ya a unos pasos de ella, arrojó la toalla que se convirtió en un río ancho, verdaderamente ancho. Baba Yaga se acercó al río y rechinó los dientes de odio, luego se fue a casa por sus bueyes y los condujo al río para que se bebieran hasta la última gota de su cauce. Y la bruja reinició su persecución. Pero la niña volvió a poner el oído sobre la tierra, y cuando escuchó que Baba Yaga estaba cerca, arrojó el peine, e instantáneamente brotó un bosque. Vaya que era espeso. La bruja quiso roer cada tronco pero por más que lo intentaba, no lograba abrirse paso, así que, sin más, regresó a su cabaña, hambrienta y roja de ira. Para entonces el padre de la niña ya había vuelto a casa y preguntado: «¿Dónde está mi hija?» «Fue a casa de mi hermana», respondió la madrastra.
Poco después, para sorpresa de la madrastra, la chica llegó corriendo a casa. ¿Dónde has estado?, le preguntó el padre. ¡Ay, padre!, exclamó. Madre me mandó a casa de la tía para pedirle hilo y aguja para hacerme un vestido. Pero la tía es la bruja Baba Yaga y me quería comer. ¿Y cómo has logrado escapar, hija mía? De milagro, contestó la niña, y se lo explicó todo. Tan pronto como su padre terminó de escuchar su relato, echó a la madrastra de la casa y él y su hija siguieron con sus vidas y prosperaron, y ya no volvieron a estar en peligro. Yo estaba ahí y lo escuché, bebí aguamiel y cerveza, se me escurrió por el bigote, pero no me entró a la boca. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo para que más gente se una a esta comunidad. Hasta la próxima. Jorinda y Joringel. Versión de Jacob y Wilhelm Grimm, 1785 a 1863, 1786 a 1859. El cuento del cuento, cuéntelo otra vez, repita más lentamente el principio, dice Jacob. ¿Zapatos de hierro ardiente?, pregunta Wilhelm. De una casa a otra los hermanos van y escuchan muchas historias, toman notas, quieren detalles. Migas de pan o guijarros blancos, una cabellera larga y dorada como hebras de oro, la piel de un salvaje oxidada como metal, 7 cuervos, un féretro de cristal. Los hermanos entrevistan a las mujeres que, mientras hilan, encienden un fuego o remueven la olla, les cuentan las cosas más espeluznantes. También escriben cientos de cartas y reciben 1000 más de gente que les cuenta diversas versiones de distintos cuentos. Y así, de charla en charla y de carta en carta, recorren caminos que los llevan atrás y atrás en el tiempo. Estos hermanos, Jacob y Wilhelm Grimm, se dedicaban a recolectar las historias que, de un lugar a otro y de una voz a otra, contaba la gente en la Alemania del siglo XIX. Al principio los publicaron lo más parecido posible a la versión que habían escuchado, pero después empezaron a hacer ajustes para que sonaran mejor las palabras o para que los niños y niñas no se asustaran tanto, aunque todavía lo suficiente como para no querer dejar de leerlos o escucharlos. El cuento que leerás a continuación no es tan conocido como Rapunzel o Blancanieves, pero está lleno de momentos inquietantes que tal vez nunca olvides. Una pareja de enamorados confunde sus pasos en el bosque y termina bajo el hechizo de una poderosa bruja que tiene una exótica colección. Jorinda canta. La bruja no puede resistirse. Quiere ese canto encerrado en una jaula, para siempre. El cuento, hubo una vez un viejo castillo a la mitad de un bosque extenso y frondoso. Ahí vivía sola una vieja mujer. Una bruja. De día se convertía en gato o en lechuza y por las noches recobraba su forma humana. Atraía bestias salvajes y pájaros solo con desearlo. Luego los mataba, hervía y asaba. Si alguien se acercaba a 100 pasos de su castillo, quedaba paralizado y no podía moverse hasta que ella pronunciara un conjuro. Sin embargo, siempre que una doncella entraba a ese círculo de 100 pasos, la convertía en pájaro, la metía en una jaula de mimbre y la colocaba dentro de un gran salón. Tenía 7000 jaulas con pájaros bellísimos en su castillo. Hubo una vez una doncella, llamada Jorinda, que era más hermosa que todas las otras. Ella y un joven apuesto, llamado Joringel, estaban comprometidos. No imaginaban dicha más grande que la de estar juntos. Un día, para poder hablar en paz, decidieron dar una caminata por el bosque. Ten cuidado de no acercarte demasiado al castillo, advirtió Joringel. Era una tarde preciosa, el sol iluminaba intensamente los troncos de los árboles, clareaba el verde oscuro del bosque, y las tórtolas cantaban melancólicamente sobre las hayas. Jorinda, sin embargo, lloraba por momentos. Hasta que se terminó sentando, afligida, bajo el sol. Joringel también estaba pesaroso. Ambos estaban tristes. Tanto como si estuvieran a punto de morir. Entonces miraron a su alrededor y se descubrieron perdidos. No sabían por dónde ir para regresar a su casa. El sol seguía mitad arriba y mitad tapado por la montaña. Joringel miró entre los arbustos y se dio cuenta de que casi podía tocar las viejas paredes de piedra del castillo de la bruja. Se horrorizó, estaba muerto de miedo. Y Jorinda, de pronto, empezó a cantar. Mi pajarito, con su collar rojo. Canta, qué pesar,
qué pesar, qué pesar. Canta que la paloma morirá pronto. Canta, qué pesar, currú, currú. Joringel miró a Yorinda, se había convertido en un ruiseñor y cantaba currú, currú. Una lechuza de ojos resplandecientes voló 3 veces alrededor de ella, y 3 veces chirrió Joringel no podía moverse. Se quedó parado como estatua, no podía hablar ni llorar, tampoco mover la mano ni el pie. El sol se había ocultado. La lechuza voló hacia los matorrales e inmediatamente después salió de ahí una vieja encorvada, amarilla y enjuta, con grandes ojos rojos y una nariz de gancho cuya punta le llegaba hasta la barbilla. Hablando entre dientes, atrapó al ruiseñor con la mano y se lo llevó. Joringel no podía hablar ni moverse de donde estaba. El ruiseñor había desaparecido. Luego, la bruja regresó, y dijo con una voz apagada: «Salve, Sachiel. Si la luna resplandece en la jaula, Sachiel, suéltalo de inmediato». Entonces Joringel quedó libre. Cayó de rodillas ante la mujer y le rogó que le devolviera a su Yorinda, pero ella le respondió que nunca la volvería a ver y se fue. Él lloró, gritó, se lamentó, pero todo fue en vano. «Ay, ¿qué será de mí?». Joringel vagó por bosques y aldeas hasta que encontró un lugar desconocido en el que permaneció mucho tiempo como pastor. Habitualmente llevaba a las ovejas cerca del castillo, aunque nunca demasiado. Hasta que, un día, soñó que encontraba una flor rojo escarlata que tenía una perla bella y grande en el centro, y que recogía la flor y con ella iba al castillo y todo lo que tocaba con la flor dejaba de estar encantado. También soñó que así recuperaba a su Yorinda. En la mañana, cuando se despertó, inició la búsqueda incansable de esa flor. Recorrió jardines, montes, valles, colinas, buscó hasta el 9º día. Entonces, muy temprano, encontró la flor rojo escarlata. En el centro brillaba una gran gota de rocío, tan grande como la perla más fina. Joringel viajó día y noche con su flor hasta llegar al castillo. Cuando estuvo a 100 pasos no se quedó paralizado, pudo seguir y llegó hasta la puerta. Iba feliz. Tocó la puerta con la flor y la puerta se abrió. Caminó por el patio intentando distinguir el sonido de los pájaros. Cuando por fin lo escuchó, lo siguió hasta encontrar el grandísimo salón de donde provenía. Ahí estaba la bruja alimentando a los 7000 pájaros de las 7000 jaulas. Cuando la bruja vio a Joringel enfureció, le escupió veneno y él, lo maldijo, pero no pudo avanzar hacia él. Joringel miró en todas las jaulas, había cientos de ruiseñores, ¿cómo iba a encontrar a Yorinda? Y en ese momento vio a la vieja tomar sigilosamente una de las jaulas y acercarse a la puerta. Él reaccionó rápido, dio un salto y tocó la jaula. Yorinda apareció ahí, más alegre que nunca, y lo abrazó enseguida. Luego Joringel tocó a la bruja con la flor y la hizo perder sus poderes, ya no podría hechizar a nadie. Desencantó a todos los otros pájaros y al fin se fue a casa con su amada Yorinda, donde vivieron felices durante mucho tiempo. Si te gustó el video suscríbete y compártelo. La patasola es una leyenda popular de Colombia y alrededores. Se dice que la patasola era una mujer hermosa, tenía a sus hijos y esposo pero no era feliz, no le gustaba vivir en la pobreza. Un día el capataz más adinerado de la región empezó a cortejarla y darle vestidos costosos de seda. Un día el esposo le dijo que iría a trabajar fuera, que no pasaría la noche en casa. Su esposo salió de su casa y se escondió en unos arbustos. Cuando vio llegar al capataz que entró a su casa. Abrumado por lo que veía, solo se quedó expectante de lo que pasaba. Su esposa se acostó con el capataz en la misma cama donde dormía. Esperó a que saliera el capataz y entró a su casa. La mujer, sorprendida al ver a su esposo, solo le hizo reproches en vez de dar una explicación. El esposo, cegado de rabia, de un solo tajo le rebanó la pierna de la cintura para abajo, sacó a sus hijos y le prendió fuego a la casa. La mujer murió desangrada y quemada. Cuenta la leyenda que se les aparece a los borrachos y mujeriego. Y asimismo cuida a la naturaleza. Se cuenta que es un espectro con forma de mujer con una sola pata, de ahí el nombre de la patasola. Espero que les guste el video, suscríbete y comparte, es gratis, así me ayudas a subir más contenido como este. Suscríbete, gracias, hasta la próxima. El Silbón es uno de los relatos más contados en Venezuela y Colombia.
Se dice que el Silbón era un joven muy consentido por sus padres. El joven un día quería de cenar un rico hígado de venado y se lo pidió a su papá no le pidió conseguir lo que el joven pedía, así que asesinó a su propio padre y le dio el hígado a su madre para que lo cocinara. Cuando la madre se dio cuenta rompió el llanto maldiciendo a su hijo. Su abuelo paterno lo maldijo y lo condenó a cargar los huesos de su padre por la eternidad. Se dice que si escuchas al Silbón cercas es porque está lejos. Y no hay por qué preocuparse, pero cuando lo escuchas lejos es porque está cercas. Espero les haya gustado este video, suscríbete y comparte.